Entonces, aplicando la fórmula nuevamente, A sub k es un valor conocido y nosotros conocemos estos dos, pero A sub n es el valor al que le queremos hallar esa posición, ¿ok? O sea que A sub n para esta fórmula es este valor, ¿ok? Por eso es que empiezan las dificultades con estos ejercicios, porque A sub n va, dependiendo de lo que nosotros vamos a calcular, va cambiando de término. Es un valor que en este caso se convierte en el valor conocido, pero no conozco su posición. Des en cuenta que en este cálculo que nosotros hicimos para la diferencia, A sub n era un valor conocido y también conocíamos su posición, ¿ok? Y en el primer cálculo, es decir, cuando uno quiere hallar este término, cuando va a aplicar esta fórmula, A sub n no es un valor conocido. En ese caso, es el valor que nosotros queremos hallar, ¿ok? Por eso es que tienen que tener mucho cuidado con la interpretación que le den al A sub n. Él va a cambiar de acuerdo a la ecuación que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, para este caso, vuelvo y repito, A sub n es el valor al que le quiero hallar esa posición. Por lo tanto, n será A sub n, que sería 14.953,5 menos el A sub k, que A sub k sí es un valor conocido, y ese valor conocido tiene que ser tanto la cifra como su posición, ¿ok? Las dos cosas, cuando hablamos de valor conocido, se refiere a esas dos cosas, tanto su número o su valor como su posición. Entonces sería 128,7 dividido entre la diferencia. Ya habíamos visto que la diferencia era 22.5 más K, que es la posición de ese valor conocido. La posición de este valor conocido es 6. ¿Listo? A ver cuánto les da N. Me dio 664.88. 664.84. 664,88. Bueno, recuerden lo que les había dicho. En este caso, pues como no sabemos a qué situación corresponden esos valores, es sencillamente un número de orden, pues vamos a dejarlo así. Vuelvo y repito, única y exclusivamente porque ya habíamos dicho que esa posición decimal, pues uno tendría que poderla interpretar, ¿ok? Entonces, pero eso va a depender del problema, del enunciado que nosotros tengamos de un problema. Y vimos entonces cómo un resultado como este número de orden podría ser que si en el caso de una pastelería estuviéramos hablando de qué cubeta es la que tengo que utilizar para construir una cantidad de pasteles, entonces si nos da esta cifra, tendríamos que decir que tendría que llegar a la cuarta cubeta de huevos, ¿cierto? Pero también dijimos que este valor lo podríamos interpretar, o si el caso fuera al contrario, ¿cuántos pasteles podríamos hacer? Este valor lo deberíamos interpretar como hasta el tercer pastel. No puedo llegar a hacer sino hasta el tercer pastel. Entonces,
Vuelvo y repito, estos números decimales en un número de orden van a depender de la situación que tengamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí aparece el enunciado. Dice, hallar el valor del 84º término de la progresión cuyo tercer término es 2, eso es un coma de decimales, 2,1484, y el decimotercer término es 22,8904. Esa es como la primera pregunta. ¿Sí? Pongamos aquí como primera pregunta. Y la segunda pregunta sería hallar el número de orden de 29,113 de la misma progresión. ¿Ok? Entonces, veamos el procedimiento. ¿Ya tienen nota de todo? Voy a escribirlo aquí para que no se nos pase. El valor del 84º término, o sea que me están preguntando por el A84. Eso es el 84º término. Y me dicen que el tercer término vale, es decir, A sub 3 es igual a 2,1484. El decimotercer, ¿no? No, amor, ahí dice cuyo tercer término. Ah, no, después dice el decimotercero, pero primero dice el cuyo tercer término es 2,1484. 1484. Y el decimotercero, es decir, el A13, es 22,8904. 22,8904. Después preguntan por el número de orden. De una vez voy a dejarlo escrito. De 29,113. ¿Sí? Vuelvo y digo, lo dejo escrito ahí para no estar devolviéndome a la pantalla compartida. Ok, entonces, si me están pidiendo este valor, pues necesariamente me están preguntando por el A sub n, ¿cierto? Entonces, tenemos que calcular A sub 23. Recuerden que la fórmula sería A sub k, que es un valor conocido. Yo puedo utilizar o este o este. Lo importante o lo ideal en estos casos siempre es plantear desde el principio cuál vamos a utilizar como A sub k. Entonces, uno, pues, digamos lo que les decía ahorita, procurar que el A sub k que utilicen, si es que conocen dos valores, es utilizar el primero, el menor. ¿Ok? El menor para nosotros es 2,1484. ¿Listo? Ese es A sub k, más la diferencia. ¿Conocemos la diferencia? Entonces, para este problema no se conoce la diferencia, solamente se conocen esos dos términos. Por lo tanto, antes de poder calcular, debo calcular la diferencia. Entonces, aplicamos la formulita de diferencia. Recuerden que es A sub n menos A sub k dividido entre n menos k. ¿Ok? Entonces, eso significa que si ya escogimos este A sub k, pues ahora voy a tener para esta fórmula, esto va a ser A sub n. ¿Ok? Ahorita que haga el procedimiento, voy a borrar este término, esta expresión de A sub n, porque para los otros términos, recuerden que ese A sub n va a estar cambiando. Entonces, el que no cambia va a ser A sub k, pero A sub n va a cambiar de acuerdo al término o a la ecuación que estemos utilizando. Entonces, tendríamos como que A sub n es igual a 22,8904. Menos A sub k, que es 2,1484.
sobre n, que sería 13, menos k, que es 3. 13 menos 3. Y ahora sí, podemos calcular. 22.8904 menos 2.1484. Y eso dividido en 10. Y esto me daría 2,0742. Sí, Señor. 2,0742. Por favor, sobre todo en este tipo de ejercicios, utilicen todos los decimales. No redondeen ni nada por el estilo. ¿Vale? Bueno, ya me refiero a este tipo de problemas es porque son problemas netamente numéricos, ¿sí? Es decir, que no me están representando ninguna situación. Para problemas ya donde vamos a representar efectivamente una situación, pues ahí sí podremos hacer redondeos de acuerdo también a la situación que se esté planteando, ¿no? Entonces, ahora sí, más la diferencia que es 2,0742 multiplicado por n. Recuerden que ya esto, por eso es que esto lo quiero quitar, ya no quiero escribir esto acá, porque ahora a sub n es esto, y n es el subíndice de este término, ¿ok? Entonces ya no es el subíndice de acá, no tiene nada que ver con este valor, es ahora con respecto a este, que sería 23 menos la posición de este término, que sería la tercera. 2.1484 más la diferencia, factor de 23 menos. Y eso me da 43,6324. 43,6324. ¿Sí les da o no les da? Sí, profe. Ok. Y la última pregunta, o la segunda pregunta, porque serán dos. ¿Cuál era el número de orden de este término? ¿Ok? Eso significa que para esta última pregunta, n es lo que Profe, queremos hallar. La incógnita es n. A sub n va a ser precisamente ese valor, 29,113. A sub k, pues podemos seguir utilizando el mismo, 2,1484. Y la diferencia pues sigue siendo la misma. La diferencia es 2,0742. ¿Ok? Antonio, Dime. ¿por qué puso a 23? Ah, Era 84, ¿no? sí. Ese no era el que queríamos hallar, hombre. Ay, ¿yo de dónde saqué que 23? Ese 23 no aparece por ningún lado. Ahora yo sí que estoy disvariando. No sé por qué coloqué ese término si esa no era la pregunta. Tienes razón. Este es el 84 que queríamos hallar, por lo tanto es 84. No sé por qué coloqué que era el que quería hallar era el 23. Pero aquí estoy haciendo ya la corrección. Y me da 170,1586.
170,1583. No sé de dónde saqué que quería callar era el 23. No sé si sería por la secuencia de los 13, pero bastante extraño que yo haya utilizado así. Bueno, entonces decíamos que para la última pregunta queríamos saber el número de orden de este término o de este valor. ¿En qué posición se encuentra este valor? ¿Ok? Y eso lo hacemos precisamente con la ecuación de n. Recordamos que n lo calculábamos como a sub n, que sería este a sub n menos a sub k dividido entre la diferencia más k. ¿Ok? Entonces a sub n me quedaría como 29,113 menos a sub k 2,1484 dividido entre la diferencia, que es 2,0742. Profe, ¿no le faltó el más K? Bueno, ahora sí que estoy grave. Más K. Y K es la posición de este A sub K, ¿cierto? Nosotros el A sub K que utilizamos fue el tercero. O sea que esto vale 3, por lo tanto más 3. Ay, Dios mío. 29,113 menos 2,1484 sobre 2,0742 y todo eso más. Y a mí me da exactamente 16. ¿Ok? Significa que este valor estaría ubicado en la 16ª posición. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Para problemas, para algunos problemas, es necesario hacer alguna interpretación con respecto a este número de orden que le demos a un valor conocido. Toda progresión va a empezar siempre con un primer término, es decir, vamos a tener una sub 1, o debería tener la progresión, va a tener una sub 1, más allá de que lo conozca o no lo conozca, ¿sí? Va a tener una sub 1. Ese A sub 1 o esa interpretación del número de orden que nosotros le demos a un valor conocido, pues puede cambiar en ciertas ocasiones y es importante que nosotros definamos exactamente qué va a ser ese A sub 1, ¿sí? O cómo vamos a interpretar ese A sub 1. Voy a lo siguiente. Resulta que yo puedo tener un problema como el siguiente. Ya es una situación, no es solamente numérico, sino que va a ser una situación. De pronto no me interesa ahorita tanto solucionar su solución numérica, sino la interpretación de los términos. Por ejemplo, me dice que hay una niña o hay una mercaderista. O sea, no sé si saben lo que es una mercaderista. En los almacenes de cadena, las empresas, por ejemplo, si yo vendo este producto, entonces yo soy el vendedor, pero no soy el dueño del almacén, ¿cierto? Seguramente yo le vendo a los almacenes Éxito, por ejemplo, y en los almacenes Éxito se vende mi producto. Entonces, yo como empresario, lo que hago es mandar a una persona
a esos almacenes. Lógicamente los almacenes tienen que hacer la autorización, pero yo mando un empleado mío para que esa persona se encargue de ir a los almacenes a hacer la exhibición de mi producto. ¿Sí? No sé si conocen eso, que son, por ejemplo, las niñas que hacen degustaciones en los almacenes. Esas niñas o esas personas, porque puede ser una niña o ser un caballero cualquiera, esas personas no son parte del almacén, sino es parte del dueño del producto. Y ellos son los que se encargan de hacer eso. A esas personas se les dicen mercaderistas. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos una mercaderista que le asignan un espacio dentro del supermercado para que haga una torre de latas. ¿Sí? Entonces, una pirámide de latas, no una torre, sino una pirámide. Y la niña tiene que hacer una pirámide como esta. ¿Ok? Va a ser una pirámide así. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí tenemos que interpretar qué se va a comportar como una sub n y qué se comportaría como k y qué se comportaría como una diferencia. ¿Qué sería la diferencia? ¿Qué sería? Bueno, a sub k no tanto, sino n, porque n va a representar el subíndice más allá de que sea conocido o no sea conocido, pero n me va a representar el subíndice de eso. ¿Ok? Entonces, a sub n, ¿qué me representaría? Pues a sub n va a representar la cantidad de latas que hay en un nivel. ¿Sí? Cantidad de latas que hay en un nivel. ¿En qué nivel? Pues en el nivel n. Que hay en el nivel n. ¿Listo? Ahora, los niveles yo los puedo establecer en el orden que yo quiera o que yo pueda, de acuerdo a la información que tenga. Yo puedo numerar mis niveles de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Vuelvo y repito, dependiendo de la información que yo tenga. ¿Listo? N, entonces, necesariamente va a corresponder al nivel. Entonces, podría ser, ¿no? Si vamos de abajo para arriba, que este sea el nivel 1, que este sea el nivel 2, que este sea el nivel 3 y así sucesivamente. ¿Ok? O sea que cada piso de nuestra pirámide va a corresponder a un nivel. Entonces diríamos que este es el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Recuerden que n siempre se nombra con números ordinales. Estos son números ordinales. Por eso es que muchas veces la interpretación de n es compleja, porque no sabemos exactamente si n o qué debería yo tomar, como que a sub n correspondería al nivel o si n corresponde al nivel. Algunas veces no es tan fácil de determinar, ¿ok? Pero una orientación para este tipo de interpretación es precisamente por esto. Porque cuando uno habla del nivel, uno habla del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel. ¿Ok? En cambio, la cantidad de latas, uno no le dice la primera o la segunda, sino uno dice, hay tantas latas en el primer nivel. Ah, bueno, me está diciendo que el nivel se está comportando como el número ordinal, por lo tanto ese sería el valor de n. ¿Sí está claro eso o hay alguna dificultad? No, profe. Bueno, con respecto a la diferencia, entonces yo tendría que ver si estoy numerando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en este caso empezamos a numerar de abajo hacia arriba.
como los valores están disminuyendo, significa que para ese caso la diferencia tendrá que ser negativa. ¿Ok? Y tendremos que ver exactamente, pues en este caso, de acuerdo al dibujo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en el siguiente hay 1, 2, 3, 4, 5. Significa que está disminuyendo el 1. En ese caso, estaríamos diciendo que la diferencia es de -1. ¿Ok? Si solamente se me presenta un gráfico como este, pues yo podría decir que en esa interpretación A1 vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que A2 pues vale 5, ya lo hicimos la cuenta, que A3 pues una menos, pues me tendría que dar 4 y así sucesivamente. ¿Ok? De esa forma entonces podríamos interpretar cuáles serían los valores de esta progresión. ¿Ok? Lo que quiero con este ejemplo es que se note que para este problema, mi A sub 1 es precisamente este nivel que está aquí. ¿Ok? Más allá después de lo que me quieran preguntar, pero es entender esa situación. Ahora, otro problema. Me dice que se está llenando una piscina. Yo tengo una piscina. Y la piscina, antes de empezarla a llenar, ya tenía algún contenido de líquido. ¿Sí? Ya tenía un líquido acá. Y vamos a decir que la piscina inicialmente tenía, por poner alguna cifra, 40 litros de agua. ¿Ok? Nosotros sabemos o debemos entender que, pues si yo ahora coloco una manguera para poder empezar a llenar la piscina, ¿cierto? El nivel del líquido o la cantidad de líquido mejor que va a haber dentro de la piscina va a depender del tiempo que transcurra, ¿cierto? Entonces, si ha transcurrido 1 hora, si han transcurrido 2 horas, 3 horas y 4 horas. ¿Ok? Entonces, yo digo que cada hora, por ejemplo, me dice, cada hora se llenan o se vierten, más que llenar, se vierten 12 litros. Eso es lo que me dice el problema. Entonces, ¿esto qué sería dentro de la progresión? O sea, claramente, yo lo que quiero que se entienda es que A sub n tiene que representar la cantidad de litros que hay. Litros después de n horas. ¿Ok? Pues n necesariamente corresponde a las horas. Horas transcurridas. Y d, pues tiene que representar, pues necesariamente cuánto líquido está entrando cada hora. ¿Ok? Cantidad de líquido que se agrega por hora o se vierte por hora, para no cambiar término. ¿Cierto? Mi pregunta ahorita es, ¿esto qué término debe ser? Como inicial o algo así, ¿no? ¿Perdón? Como a inicial o algo así, pues, ¿qué Por diría ejemplo, yo? pero numéricamente yo tengo que darle una expresión a eso. ¿A sub qué sería ese? ¿A sub K? No, amor, No, mentira, no sé. prefiero es, si tú me dices A sub K siempre es un valor conocido y K tiene que tener un número.
¿Qué número? Me refiero a eso. ¿Qué número le coloco esto acá? ¿Qué subíndice debería tener ese? A sub 0. Correcto. Esto debería ser una sub 0. Des en cuenta que para este problema, esto con lo que se inicia no es una sub 1, porque como n representa las horas transcurridas, si esta es la cantidad que había, todavía no ha transcurrido ninguna hora. Por lo tanto, esto tiene que ser a sub 0. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con problemas como este y des en cuenta que aquí ya desde solamente la interpretación de una cifra, cómo se debe interpretar una cifra, ya con eso empezamos con alguna parte de análisis de problemas, donde yo tengo que saber exactamente cómo indico cada uno de los términos de la progresión. En algunos casos, pues como en el caso de la niña de las latas, podríamos decir que la cantidad de latas que había en el primer nivel, pues era el A sub 1. Pero aquí, este valor inicial no es A sub 1, es una sub 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque n está refiriéndose a las horas que han transcurrido. ¿Sí? Y hasta ahora no se ha transcurrido ninguna hora. Por eso esto debe ser A sub 0. ¿Listo, chicos? Lógicamente, yo entiendo que al principio es un poquito complejo, pero en la medida en que vayamos planteando problemas, necesitamos ir interpretando cómo se debe representar cada uno de esos términos dentro de la progresión. ¿Listo? Bueno, por ahora quiero entonces que hagan un ejercicio exactamente igual como el que yo hice y pues con el que sea estrictamente numérico. ¿Listo? En el que no sabemos a qué situación corresponde, pero vamos a darle un cálculo. ¿Listo?